Buenas tardes. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, como son los primeros auxilios. Sabemos que en todo momento, en un centro laboral, en la vía pública, en casa, no sabemos en qué momento necesitamos brindar los primeros auxilios y es importante adquirir los conocimientos para poder lograr generar la atención de alguna persona que requiera la actuación de los primeros auxilios. Hoy aprenderemos cuál es lo más importante que se debe hacer en cada caso frecuente que pudiese pasar en algún momento en la cual debemos participar ejecutando las acciones correctas para tratar de socorrer a una persona cuando suceda algún accidente o incidente. Primeramente hablaremos sobre las generalidades y aquí debemos dejar en claro que la, la definición de primeros auxilios es brindar la atención inmediata y temporal a cualquier persona o víctima de cualquier situación de emergencia, ¿no? Que pueda comprometer el estado de la salud de esta persona, y todas estas acciones se realizan en el lugar donde sucede el evento hasta antes de que llegue el equipo especializado, que en este caso sería una ambulancia, o antes de que esta persona sea trasladado a un centro hospitalario. Muchas veces en esta atención vamos a tener que improvisar, vamos a tener que justamente utilizar los objetos o lo que tengamos a la mano para realizar este proceso de atención de primeros auxilios. En los casos se cuente con un botiquín, este botiquín deberá siempre tener un grado de implementación, sobre todo en las empresas. Este botiquín juega un papel importante ya que se convierte en una herramienta indispensable para la atención de primeros auxilios, gracias a que su contenido permite poder atender las principales urgencias y emergencias. Tal es así que este botiquín debe ubicarse en lugares accesibles para los trabajadores, deben estar identificados con el material necesario, el cual debe cubrir las expectativas justamente de los principales riesgos que pudiésemos encontrar dentro de un centro laboral. También este botiquín debe tener los insumos importantes para la atención de primeros auxilios. Ejemplo del contenido, tenemos acá un listado, como son tener paquetes de guantes, frascos de yodo povidona, agua oxigenada, alcohol, gasas, ¿no? Apósitos, esparadrapo, vendas elásticas de distintos tamaños, algodón, baja lengua, algunas gotas oftálmicas, algunas gasas para quemaduras, como el Gelonet, también una tijera y también todo lo que pueda convertirse en adicional, ¿no? Para esta atención de justo cualquier situación de salud que lo amerite. También podemos contar con la camilla, con el collarín, los correajes, ¿no? Como accesorios adicionales a a nuestros equipos de emergencia. También es necesario que en una empresa se conforme la brigada de primeros auxilios, ya que la brigada pues juega un papel importante en la atención. Esta brigada tiene funciones específicas, tales como identifica los posibles riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores en caso se presente una emergencia. Entonces, aquí el brigadista al menos sabe identificar cuáles son los riesgos que pudiesen ocurrir en el centro laboral. Conoce la ubicación del botiquín de primeros auxilios en las instalaciones y está pendiente de su abastecimiento. Entonces, el brigadista sabe en qué parte está colocado el botiquín, sabe el contenido y de tal forma que en el momento que se utilice está reportando eh,
que pueda ser repuesto el material o insumo utilizado. Conoce los números de emergencia en el Perú, evalúa la condición del paciente y sabe brindar los primeros auxilios a los heridos en casos de urgencias y emergencias. Entonces, como ven, la brigada de primeros auxilios es necesario, además de la capacitación teórica, debe tener unas capacitaciones prácticas para reforzar también sus conocimientos en este proceso de atención de primeros auxilios. Es así que una empresa debe tener conformado tanto su brigada de primeros auxilios, su brigada de evacuación, su brigada de lucha contra incendios y hasta en algunos casos su brigada de comunicación, ¿no? Entonces así pueden interrelacionar estas tres brigadas para poder atender algún caso de emergencia de mayor magnitud. Entonces, ahora vamos a aprender justamente cuál es el flujograma de atención de primeros auxilios, los cuales vamos a poder aplicarlos en todas aquellas situaciones que ameritan la atención. Entonces, importante primero saber que hay tres principios. El primer principio es proteger al auxiliador, saber que el auxiliador va a desarrollar su atención en una zona segura, y por lo tanto esta persona al rescatar o auxiliar no puede lesionarse, no debería lesionarse. Entonces en esa situación el primer principio es proteger la salud y la vida del auxiliador. El segundo principio es activar el sistema de emergencia, y este sistema de emergencia en el Perú pues ya está establecido, ¿no? ¿Cuáles son los números de emergencia? Entonces los activaremos de acuerdo a el tipo de requerimiento. Por ejemplo, si hablamos de una empresa, hay un número de personas que tengan su seguro de trabajo de riesgo, el SSTR. Entonces, por lo tanto, en esta situación deberíamos activar el número de emergencia de la aseguradora, ¿no? Que puede ser RIMAC, Pacífico, Mafre, entre otros. Entonces, también podemos llamar al seguro privado en el caso de la persona tenga seguros específicos de clínica o tal vez tienen EPS, ¿no? Entonces, en el caso no se pueda activar o no tiene seguro privado, activamos el siguiente número de emergencia en el Perú, que es el 116, el 106, que es SAMU. 106 es un número a nivel nacional que puede atender las urgencias y emergencias que se puedan presentar. Pasamos a otro número, también el 116, que es los bomberos, es un número también ya conocido. Finalmente, la policía, el 105, y también el serenazgo de cada distrito, ¿no? También que puede participar y apoyar en los primeros auxilios. Y tercer principio es socorrer o atender ya al herido, ¿no? De forma correcta con todo lo aprendido, bueno, en el día de hoy y con los conocimientos claros y definidos para cada caso. Entonces, estos tres principios no nos debemos olvidar, ¿no? Al momento de iniciar una atención, y de ahí pasamos al momento de atender o socorrer a una víctima. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una evaluación primaria en la cual vamos a determinar la gravedad del caso, y para eso tendremos que evaluar el estado de conciencia, la respiración, el pulso y si tiene una hemorragia considerable. Si todos estos puntos se encuentran bien dentro de lo normal, pasamos a hacer una evaluación secundaria, y es justamente realizar una revisión minuciosa de cabeza a pies para poder identificar algunas otras lesiones adicionales. En el caso ya llegue el equipo especializado, ya se le informa, ¿no? Lo encontrado más las otras características adicionales que puedan haber complementado esta lesión o esta situación, ¿no? Entonces, todo este flujo es importante realizar cuando uno atiende los primeros auxilios, ¿no? Siguiendo estos pasos, de esta forma, evitamos que una víctima se agrave, evitamos justamente
que una persona pueda fallecer. Entonces vamos a tomar como ejemplo el saber identificar cuándo es una urgencia y cuándo es una emergencia. Lo más grave que pueda suceder es una emergencia, y cuando hablamos de emergencia es una situación que se presenta repentinamente, que requiere un tratamiento de inmediato, ya que la vida está en compromiso en pocos segundos y minutos. Mientras que una urgencia también se puede presentar de forma repentina, pero aquí la vida no está en compromiso en segundos y minutos, sino tal vez en un tiempo más considerable, ¿no? Tal vez varios minutos o bastantes horas. Entonces, en el ejemplo de la emergencia tenemos una persona que ha sido atropellada, no sabemos si tiene un sangrado interno, está en paro cardíaco, cayó de cabeza. Entonces ahí sí debemos tener en cuenta que se trata de una emergencia. Versus un tobillo fracturado, ¿no? Que puede tener una herida considerable, no hay un sangrado tal vez tan abundante. Entonces es considerada una urgencia porque la vida no se va a perder en segundos ni minutos. Entonces la atención en ambas situaciones es rápida, la atención es adecuada, sino que tendremos tal vez un poco más de tiempo en el caso de una urgencia para pensar y tomar decisiones más adecuadas, en la cual casi siempre se prefiere esperar al equipo especializado para el traslado, mientras que en situaciones de emergencia, en casos puntuales, debemos actuar rápido y sin la necesidad de esperar al equipo especializado. En la valoración primaria esto ha ido siendo cambiante durante los años, a tal punto que en la actualidad ya no hablamos solamente del ABC, de los primeros auxilios, sino hablamos realizar una evaluación primaria de la A hasta la E, en la cual la A significa abrir la vía aérea para que la respiración sea más fácil, el aire ingrese de forma correcta a la vía respiratoria. Y eso sería la letra A. La letra B, hablamos de buscar la respiración, y ahí justamente vamos a colocarnos en esa posición como se ve en la imagen, en la cual visualizamos el abdomen si se mueve o no, y escuchamos y sentimos con el rostro, el cual debe estar cerca a la boca del herido, para saber si esta persona está o no respirando. La letra C, controlamos la circulación, y eso significa tomar el pulso, que podemos tomarlo digamos a los laterales del cuello, en las venas yugulares. Ahí el pulso es más práctico poder palpar, también lo pueden hacer en la muñeca, ¿no? Entonces ahí lo importante es aprender a tomar el pulso con dos dedos, el segundo y tercer dedo, para poder determinar si existe o no latido del corazón. La letra D, hablamos de deficiencia neurológica, y hablamos si una persona ha perdido la fuerza, la movilidad, ¿no? Ya que pudiesen presentarse situaciones, no sé, como una isquemia, un accidente cerebrovascular o una hemorragia intracraneana, que podría generar síntomas evidentes de pérdida de fuerza de una extremidad o del hemicuerpo, ¿no? En el cual es fácil de poder evaluar. Simplemente se le pide que levante los dos brazos, ¿no? Si uno no levanta y el otro sí, estaríamos hablando que hay una deficiencia neurológica. Finalmente la E, hablamos de exposición, y nos referimos justamente a toda aquella característica que vaya a agravar la enfermedad producto a la exposición al cuerpo, ¿no? Podríamos tener un ambiente frío, un ambiente caliente, la ropa podría estar contaminada, y así pudiésemos encontrar todas aquellas situaciones adicionales que van a exponer más a esta víctima a que se pueda agravar, ¿no? Entonces en la valoración primaria hacemos de la A hasta la E. Ahora nos vamos a ir a justamente hablar de cada caso, ¿no? ¿Qué se hace en el caso de una persona tenga un paro cardíaco? Y hablamos que una persona que tiene un paro cardíaco es alguien que probablemente tiene más de 40 años, tal vez un grado de obesidad, sedentarismo, fumador, alcohólico, o que bebe, ¿no? No tanto alcohólico. Entonces, en esta situación, una persona podría
desmayarse, perder la conciencia, estar en el piso o tal vez alguien evidenciar que alguien está teniendo un dolor al centro del pecho y después se desmaya. Entonces ahí entra nuestro flujo, ¿no? Primer paso, si la escena es segura, iniciamos nuestra atención, seguramente pasamos a hacer el segundo principio, y si yo me percato que es una persona que está inconsciente y me doy cuenta que el caso es más grave, activo el sistema de emergencia. Y después de la activación procedo a ya justamente empezar a socorrer. Para eso hago mi evaluación primaria, como les enseñé, de la A hasta la E, y producto de esa evaluación determino que esta es una persona que está inconsciente, no respira, no tiene pulso, por lo tanto está fallecida. Y para que uno pueda revertir, tenemos justamente la técnica de la reanimación cardiopulmonar. Este procedimiento simplemente requiere los brazos, una aplicación de fuerza y seguir justamente una cantidad de ciclos que me permita volver a retornar la sangre, producto de las compresiones al corazón, y así generar que la persona vuelva a sentir justamente este torrente sanguíneo en cada célula del organismo, para así poder regresar, se podría decir, a las funciones vitales, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esta reanimación? Justamente que no haya pasado más de 5 minutos de tiempo, que tenemos que hacer compresiones fuertes al centro del pecho, ¿no? El cual me permite que esta compresión aplaste el corazón con la columna del cuerpo, y esta compresión me permite que la sangre sea expulsada y pueda llegar desde la cabeza hasta los pies. Entonces estas compresiones tienen que ser rápidas, ¿no? Más o menos 100 compresiones por minuto, y eso significa casi contar al doble de los segundos del reloj. Después tenemos que realizar una cantidad de compresiones, que son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Eso se llama un ciclo, y las guías nos piden hacer 5 ciclos, ¿no? Cada 5 ciclos de hacer 32, tendré que realizar la ventilación. En el caso se pueda, ¿no? En el caso no se pueda, solamente procuraremos hacer netamente compresiones. También otra característica es que estas compresiones tienen que tener una profundidad más o menos 5 centímetros, ya que el corazón se encuentra casi a esa distancia y lo que se requiere es comprimir ese corazón. Por lo tanto, son 5 centímetros que amerita realizar la compresión. Todo esto debe, como dije, realizarse antes de que haya pasado más de 5 minutos, porque en situaciones que ya son más tiempo, probablemente no vamos a revertir este fallecimiento, o si se revierte, probablemente la persona quedaría tal vez en un estado vegetativo. Entonces la posición también es importante. Miren cómo la imagen, la persona está muy de rodillas, pegada a la víctima, los brazos están rectos al centro del pecho, la espalda también está recta de la persona, y en esa posición hacemos la reanimación cardiopulmonar. También vemos que en situaciones, de la pandemia, se ha relegado un poco a hacer la ventilación, ¿no? Por la posibilidad de contagio. Entonces solamente nos hemos dedicado a comprimir, ¿no? A comprimir y no hacer la ventilación, pero tal vez si se trata de un familiar tuyo, sí, tal vez vas a hacer la ventilación. Entonces, por lo tanto, no nos olvidemos, para ventilar debemos llevar la cabeza hacia atrás, ¿no? Hacer la tracción frente mandibular, y así alineamos la vía aérea, tapamos la nariz y embocamos la boca de la víctima, ¿no? Como si fuese pues un globo, para poder soplar, y soplamos fuertemente 2 veces, ¿no? Y haríamos la combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y a producto a que uno esté haciendo el RCP, tenemos que tener en cuenta que no se debe parar hasta que venga el equipo especializado, ya que el equipo especializado llegará pues en 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, y estará trayendo el desfibrilador, ¿no? Entonces este desfibrilador
permitirá complementar ya el RCP inicial, ¿no? Y de tal forma que así tendrá más posibilidad que la víctima retorne a la vida. A ver, vamos a ver acá, tenemos un video con respecto a la maniobra de RCP. Bueno, nos pide un aplicativo, pero igual la imagen hace referencia justamente a que esta compresión, como se ve en la imagen, pues pueda, mediante esta compresión del corazón, expulsar la sangre, ¿no?, que tenemos justamente almacenada dentro del corazón. En esta compresión lograremos que haya un retorno de la circulación hacia justamente la cabeza hasta los pies, ¿no? Sobre todo darle la circulación a la cabeza para poder regresar esta oxigenación, ¿no?, la cual está ya en el torrente sanguíneo, y así poder activar nuevamente las funciones cerebrales. Ahora pasaremos a nuestro siguiente tema, que es o base, o más conocido como obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En esta situación sabemos que pueden haber dos tipos de obstrucción: parcial, tal vez agua, arroz, algún alimento pequeño, y ahí simplemente lo que queremos es lograr liberar la vía aérea, y eso lo logramos tosiendo, nada más tosiendo fuertemente. Y en el caso sea una obstrucción total, ahí sí puede generarse por papa, aceituna, una pepa, carne, ¿no?, algún objeto más grande. Ahí tendremos que ver si la persona está consciente parada, entonces podremos aplicar nuestra maniobra de Heimlich. En el caso la persona ya esté desmayada o esté inconsciente, ya aplicaremos RCP, porque sabemos que esta persona asfixiada pues va a hacer un paro respiratorio. Por lo tanto, la única forma de devolver la vida es realizándole un RCP. Entonces acá vemos la técnica como el puño debería ir de la boca y el estómago unos 4 dedos por debajo, o entre la boca y el ombligo a la mitad. Deberíamos colocar un puño, como se ve en la imagen, a la izquierda, y posteriormente el otro brazo, la otra mano, agarraría dicho puño, como se ve en la imagen, a la derecha, y haríamos compresiones fuertemente hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Unas 5 compresiones fuerte, lo más fuerte que se pueda, para que la persona pueda lograr botar el objeto que se tiene atragantado. Entonces esta maniobra se llama maniobra de Heimlich. En el caso de convulsiones, sabemos que una convulsión es un movimiento involuntario de todo el cuerpo. La persona está inconsciente, a veces los ojos blanqueados, empieza a ensalivar, bota espuma y así. Entonces, ¿cuál es la primera acción más importante? Tiene que estar en el piso, no tratar de introducir los dedos en la boca, y lo más importante es colocarlo de costado, ¿no? De costado, coger la cabeza o resguardar que no se golpee la cabeza, y luego lo que tenemos que hacer es, bueno, tratar de desajustar un poco sus prendas, darle la oxigenación, simplemente externa, ¿no? No soplando, sino simplemente dándole más facilidad que pueda respirar. Y ahí esta convulsión pues normalmente acaba en menos de 1 minuto. Ya posterior a la convulsión, la persona sigue todavía inconsciente, y después de unos 5 a 10 minutos recobrará la conciencia y sus funciones normales, ¿no? Entonces una convulsión es una urgencia, y ante esa situación es la forma práctica como debemos actuar. No hay ya la necesidad de colocarle un trapo en la boca, que le ponga un pañuelo, porque con esa acción estaría lesionando más a la víctima, o hasta quitándole el ingreso al oxígeno, ¿no? Entonces ahí simplemente es colocarlos de costado. En el caso de un desmayo, y el desmayo hablamos que una persona perdió la conciencia, pero sí tiene respiración, pero sí tiene pulso. Entonces ahí no aplicas el RCP, solamente aplicaría recostar a la víctima, elevar los miembros inferiores, ¿no?, 45 grados, para que toda esa circulación baje al corazón y de ahí llegue nuevamente al cerebro.
Lateralizamos la cara de la víctima para que la saliva o las secreciones vayan cayendo de costado. No darle de beber agua, ¿no? Si está inconsciente, y mantener a la persona, pues, digamos, abrigada, arropada, para que pueda, después de recobrar su estado de conciencia, pues ya su recuperación sea exitosa, ¿no? Entonces ahí siempre estar pendiente que siga respirando y que tenga pulso, ¿no? Para no confiarnos que pudiese pasar algo por, digamos, por presumir que solamente era una convulsión, ¿no? Entonces hay personas que se pueden desmayar, inicialmente están todo bien y después termina falleciendo porque se subestima y se piensa que es algo leve. Heridas y hemorragias. Y acá hablamos que una herida es una pérdida de la continuidad, obviamente, de la piel, ¿no? Pero es algo superficial y leve, la función es netamente desinfectar. En el caso de una hemorragia, hablamos justamente de la salida de sangre por la piel porque hay una lesión, ¿no? En la piel, que hay un sangrado y la actuación es distinta una de otra. En el caso de una herida, sabemos que en nuestro botiquín tenemos yodo y es el único antiséptico para poder desinfectar las heridas, ¿no? Yodo. Después de eso, enjuagar con, puede ser cloruro, ¿no? Podría ser también agua hervida. Entonces acá limpiamos ese yodo que ya hemos untado, secamos con una gasita y lo volvemos a parchar o le echamos una cremita y ya tenemos la curada una herida, ¿no? Que eso sería lo más importante. Pero en el caso de una hemorragia o un corte, ahí cambia la figura, porque la primera acción que debemos realizar ante un corte, una herida, es justamente realizar presión directa, ¿no? Con, bueno, la misma mano o algún objeto o algo que me permita hacer presión. En segundo lugar, debería, en el caso sea considerable, pedir ayuda del equipo especializado, y en el caso no sea tanto, simplemente después de haber hecho la compresión, solicito el botiquín o veo cómo tengo en mi mano, pues, la gasa o el apósito y agua oxigenada, ¿no? El agua oxigenada sí tiene la función de coagular la sangre, no desinfectar, pero sí coagular. Entonces ahí colocamos la gasa con agua oxigenada y hacemos un vendaje en dicha zona para evitar que haya sangrado. También en casos muy esporádicos, sabemos que hacemos un vendaje, la compresión, pero sigue sangrando, y ahí sí tendríamos que agregarle torniquete, ¿no? Que es un amarre 20 centímetros antes de la zona de la lesión, el cual ese amarre o ajuste permitiría disminuir digamos, la fuerza del sangrado, ¿no? Entonces ahí nos apoyaríamos bastante para que vaya haciendo coagulación el sistema. Y también en situaciones extremas en la cual de frente hay una amputación de alguna extremidad, ahí sí el primer paso es hacer torniquete, ponemos las gasas, un vendaje y volamos a llevar a la víctima al establecimiento de salud más cercano. Electrocución también puede pasar, y acá hablamos que si queremos atender a una persona que ha sufrido una electrocución, es necesario primero cortar el fluido eléctrico, y eso lo logramos bajando la cuchilla general. Segundamente, tratamos de retirar a la víctima a un lugar más adecuado, sin ese tipo de riesgos. Entonces ahí procedemos a evaluar y saber qué le pasó, ¿no? Puede pasar simplemente un desmayo, puede la persona estar desorientada, o tal vez piña puede estar haciendo hasta de frente un paro cardíaco, ¿no? Entonces habría que evaluar qué es lo que tiene para poder actuar de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo. Entonces acá importante, bajamos y cortamos el fluido eléctrico, sacamos a la víctima a una zona más segura y procedemos a su atención de acuerdo a lo que encontramos, ¿no? Si ahí está desmayado en paro cardíaco, entonces iniciamos RCP. Si solamente está desmayado, elevamos los miembros inferiores y así, ¿no? Vamos aplicando todos nuestros conocimientos.
Ahora, en el caso de fracturas, hablamos si se ve el hueso es una fractura abierta, si no se ve es una fractura cerrada. En el caso de la fractura abierta, pues acá se requiere siempre la actuación justamente de ver si hay sangrado o no. Si hay sangrado, procuramos hacer el control de sangrado con una gasa, un vendaje, para eso que tendrían que participar mínimo 2, ¿no? De preferencia 3. Y en el caso sea una fractura cerrada, como se ve en la imagen inferior, entonces ahí es obviamente que hay una fractura y solo lo que lograríamos sería inmovilizar. Y eso lo generamos con cajas, con tablillas, lo cual nos permite poder estabilizar, ¿no? Acá lo que queremos, acá no hay hueseros, acá no hay quiroprácticos, sino lo que queremos es estabilizar esa lesión. Entonces simplemente se le coloca la férula, el cual debe estar fuerte y con un buen vendaje para mejorar también justamente el dolor, ¿no? Porque si esa extremidad o brazo está afectado con la fractura, a medida que lo mueva genera más dolor, pero si le colocamos la estabilización, hasta el dolor puede mejorar considerablemente. Muy bien, eso sería todo con respecto a los temas. Espero haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes.